de iniciativa que está acompañando el PNUD en relación a organizaciones de la sociedad civil que tengan iniciativas en tiempos electorales. Hemos tenido problemas técnicos y desde luego queríamos y apreciábamos mucho este tema, por lo que Fernando nos ha aceptado darnos la entrevista hoy para completar esta información. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de darnos este espacio para poder transmitir esta iniciativa que estamos desplegando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fernando, simplemente como un... ¿cuál es el espíritu? ¿Dónde se inició? ¿Qué es lo que está acompañando? ¿Cómo ha decantado este proceso de estas iniciativas de la sociedad civil en torno a este tiempo de elecciones? Ok, muy bien. En realidad el PNUD es una agencia de desarrollo de las Naciones Unidas y despliega una serie de actividades en coordinación con las entidades del Estado. En este caso, un proyecto que es conocido como el proyecto electoral, trabaja muy de cerca con el órgano electoral y en función al proceso electoral en curso, se ha determinado impulsar el activismo de la sociedad civil en dinámicas vinculadas a divulgación democrática, como también de incidencia de los distintos actores de la sociedad civil en la dinámica del espacio público, de la transmisión de conocimientos, de la reflexión en torno a las dinámicas político-institucionales que estamos viviendo a lo largo de estos meses o lo que viene también hacia adelante en función al calendario electoral. En esa perspectiva hay una idea, si se quiere una filosofía, que orienta la convocatoria hacia las acciones ciudadanas, es de centrar la dinámica de divulgación y de incidencia respecto a los asuntos que tienen que ver con los valores, los principios, las prácticas de los procesos electorales, como también del sistema democrático. De ahí es que se ha pensado de que hay que dar protagonismo a la sociedad civil, porque la sociedad civil es como que el garante, es el principal recurso, si se quiere, de la democracia, y se fundamenta en la sociedad civil la construcción de las instituciones. Y en esa perspectiva pensamos de que organizaciones como ONGs, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, universidades o todas aquellas que no tienen fines de lucro pueden contribuir de sobremanera en dinámicas de divulgación de las prácticas, de los valores de la democracia, como también hay que fortalecer estas estructuras porque se han convertido en instancias de autorregulación de las dinámicas de polarización, de conflicto, ¿no? Y ahí es que resulta estratégico trabajar con actores de la sociedad civil, de estas estructuras, para generar una dinámica de movilización ciudadana que acompaña al proceso electoral y así podamos generar un proceso electoral pacífico, con garantías institucionales, un proceso electoral que pueda transmitir información sobre sus propias dinámicas, sobre sus propios procesos, y que la gente y los ciudadanos vayan a las elecciones con información, con voto, con conocimiento, y en esa perspectiva estamos buscando contribuir con un granito de arena a la dinámica de blindaje del proceso electoral en curso. Ahora, parecería que en tiempos de alta polarización, donde además de esta polarización política se empieza a sentir algo de tensión en lo social, en lo económico, seguramente las variables empiezan también a diferenciarse de lo que se tenía en un contexto anterior a este
temas que principalmente le están preocupando? Pues hay varios temas, ¿no? Y creo que las encuestas nos dan cuenta de las preocupaciones de la ciudadanía. Un tema central es la incertidumbre respecto a la dinámica económica, a la crisis en la que estamos inmersos, no solamente unas incertidumbres respecto a lo que va a suceder hoy o mañana, sino en función a cuál es el horizonte de nuestra dinámica, ¿sí?, de desarrollo, ¿no? Y creo que eso aparece como un elemento central en las preocupaciones de la ciudadanía, el conjunto de la sociedad. Otra está vinculada a la estabilidad política, ¿no?, y a la credibilidad de los procesos institucionales. Y creo que ahí hay varias lecciones o varios aprendizajes de la propia sociedad civil, que siempre está buscando que podamos resolver nuestras diferencias, nuestros diferendos a través de mecanismos pacíficos e institucionales. Y una de ellas, que es la central, es precisamente, hay mucha expectativa de la ciudadanía, lo hemos visto, por ejemplo, no iba a haber participación efectiva, pero sin embargo hubo votación válida, mayor de la que se esperaba, y creo que ese ya es un primer síntoma, un primer señalamiento de que tenemos una sociedad civil atenta que está buscando que los actores políticos puedan ofrecer razones, que puedan transmitir propuestas de solución a los temas que más atinguen a la ciudadanía, como es la crisis económica. Asimismo, vemos igual en las encuestas de que las preocupaciones, sobre todo de los grupos de jóvenes, está vinculada, es decir, a temas de derechos, de garantía de los derechos, como también a temas vinculados al medio ambiente, ¿no? Porque resultan asuntos que tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con cuál es el futuro que se tiene hacia adelante, y en esa perspectiva también hay una lógica de cuidado para pensar en perspectiva más allá, ¿sí?, de lo inmediato, ¿no? En ese sentido, pensamos que la sociedad civil va a contribuir, por eso trabaja muy de cerca con el órgano electoral, como que buscamos el desarrollo de iniciativas de la sociedad civil para que a partir de estas iniciativas no solamente se haga una buena divulgación respecto a las prácticas institucionales, sino que también y posiblemente aparezcan asuntos que están vinculados a proponer reformas, a proponer perspectivas, tanto para el desarrollo como para la mejora de la calidad de la democracia en el país. La democracia hoy parece de verdad que podría ser una punta de un ovillo que luego a desarrollar. Yo siento que la democracia se va deteriorando de manera sensible, y lo encuentras en las voces que participan en varios niveles de las redes sociales, en muchos medios de comunicación, en esta naturalización de las violencias. Creo que eso también tiene que ver mucho con un debilitamiento de estructuras democráticas, ¿no? Sí, efectivamente es algo que está sucediendo no solamente en Bolivia, sino a nivel regional, ¿no? Como que la democracia, uno pensaría que hubo demasiadas promesas respecto a lo que se esperaba de la democracia, y el día de hoy podemos encontrar que muchas de esas promesas están incumplidas. Y en ese sentido, o sea, creo que es importante impulsar nuevamente, como es el tema de la violencia, garantías y de las prácticas institucionales, ¿no? Solo así vamos a ir a partir de recuperar estos valores, estos principios, vamos a poder quizás
pensar nuevas dinámicas de hacer política. Y por lo tanto, empezar a imaginar, y creo que es el concepto, imaginar reformas institucionales y políticas para que mejoren las interacciones entre los actores, para que se genere dinámicas de gobernanza efectiva, para que se pueda generar también un conjunto de políticas públicas que puedan ir resolviendo estos asuntos que atingen a todo el conjunto de la sociedad. Y claro, nos preocupa de sobremanera de que en vez de avanzar se den dinámicas de deterioro de estas dinámicas, ¿no? Yo quisiera justamente a partir de esto ir hacia algunos temas que tienen que ver sensiblemente con una participación de la ciudadanía activa para instalar ciertas temáticas. Por ejemplo, no sé, en el ámbito educativo, cuando se habla de educación integral para la sexualidad, encontramos muchas resistencias, encontramos muchos peros, encontramos muchas en los espacios educativos, por ejemplo. Se dice que si justamente de estos temas estarían hablando nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, pues serían mucho más fáciles los caminos para fortalecer espacios democráticos, para fortalecer capacidades de diálogo, de disenso, de encontrar acuerdos. Parece una cosa desconectada, pero no lo es. ¿Cómo encuentras a la ciudadanía en relación a estos temas? La educación como un valor que podría acortarnos los espacios donde tenemos que resolver temas como sociedad. Pues yo creo que el contexto en el cual ahora nos encontramos, y sobre todo después del COVID, que es un momento muy interpelador a la dimensión institucional como a la política, estamos precisamente enfrente de esos grandes desafíos respecto a cómo mejoramos todas aquellas prácticas institucionales que habíamos desarrollado, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, como en el ámbito de la educación, ¿no? Ahora mismo la incursión de lo que es toda la dinámica digital, tecnológica, la inteligencia artificial, son dinámicas o dispositivos que se han incorporado ya a nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto ahí tenemos que empezar a desarrollar primero cómo utilizamos estas, manteniendo, pero también teniendo el cuidado de que estas no desestructuren nuestro tejido social, ¿no? Porque muchas de estas dinámicas tienden a una lógica de individuación y por tanto de despreocupación del tejido social, del tejido de estructura comunitaria que da cuenta a que la sociedad se integre. Y en esa perspectiva creo que hay que buscar siempre ese equilibrio entre desarrollo y dinámicas de construcción comunitaria, colectiva, de integración o de lo que, ¿no? Entonces son desafíos que en este momento, por ejemplo, es tan importante dar voz y dar posibilidad de incidencia a la sociedad para que pueda agendar estos asuntos en la dinámica de lo político y de esta manera pueda tener una buena atención o por lo menos dar conocimiento que son las preocupaciones que tingen en la vida cotidiana al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay temas pendientes como la mejora de la calidad de educación, ¿no? Que esté vinculado no solamente a una lógica de aceleramiento y de competencia y de acumulación, sino que esté vinculado a estas lógicas que han sido muy propias en nuestra tradición cultural, que es el tejido político-cultural que tenemos como organizaciones o estructuras de la sociedad, etcétera.
que son capitales, diría que por suerte Bolivia las tiene, han servido mucho para la defensa de sus... Y en esa perspectiva es envidiable para muchos el tipo de sociedad civil que tiene Bolivia, ¿no? Porque tiene una infinidad de organizaciones, de estructuras, desde asociativas, corporativas, comunitarias, que de alguna manera resuelven muchos de los asuntos que el Estado por sus propios límites no los puede resolver, ¿no? En esa perspectiva creo que siempre es la idea de buscar este equilibrio, ¿no? Entre desarrollo, que puede estar vinculado mucho a la dinámica mercantil y, si se quiere, a la lógica de la globalización o ahora del capitalismo digital, etcétera, de cohesión social, dinámicas propias o lo que se conoce como el concepto de resiliencia, de reinvención y de adaptación a estas lógicas de cambio que están ocurriendo a nivel global. Sin embargo, habrá que reconocer que justamente el contexto político ha generado, no voy a decir ruptura, pero un desgaste del tejido social. Hoy creo que estamos de manera mucho más frecuente que hasta hace algunos años hablando de discriminación, de racismo, estamos hablando desde lo regional, estamos tratando de evaluar desde lo que aportan unos y los que dejaron de aportar otros o no aportan, y entonces esto seguramente también es un tema que ha ingresado en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que hay riesgos respecto a lo que se ha avanzado como construcción de sociedad, como construcción y de defensa de la cohesión social, ¿no? Uno de estos riesgos es la fragmentación, que tiene distintas, si se quiere, pulsiones que expresan, ¿no? Estos clivajes de riesgos que tienen que ver con el tema, por un lado, racial o étnico-racial, y que antes de resolver en determinados momentos se explota, o bien aquellos que tienen que ver esta relación regional, centro-periferia, que también aparece como asuntos que arrastramos y que no hemos logrado resolver de una manera adecuada, o bien aquellas que tienen que ver, y es otro asunto estructural que arrastramos, que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Y del acceso igualitario a servicios, que en términos de acceso al consumo, al ingreso, a bienes públicos, etcétera. Estos son los asuntos que uno diría son estructurales, que están acompañando a nuestra dinámica y que constituyen pues los desafíos centrales que una y otra vez estamos demandando respuestas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de que entender estos asuntos, o a veces nos han llenado mucho de discurso, ¿no? Al parecer es la sociedad la que una y otra vez nos dan señales de cuáles pueden ser los asuntos o los temas que de alguna manera pueden modular la dinámica de la política, ¿no? Bolivia ha vivido momentos intensos, si se quiere, de polarización discursiva, pero también al mismo tiempo ha sido capaz de salir de ellas a través de dinámicas de institucionales, como son los procesos electorales, o bien los acuerdos, si bien precarios, que puedan viabilizar salidas institucionales y pacíficas. Por suerte no hemos llegado a momentos de ruptura, ¿no? que tenemos un fuerte tejido social que garantiza de alguna manera, a pesar de
estos clivajes, estos problemas que arrastramos, hay una conciencia colectiva de que tenemos que buscar soluciones que en la que todos podamos confiar, en la que todos podemos ganar. Para un poco dirigirnos hacia esas aspiraciones que tú nos marcas, desde luego es inevitable pensar en los actores que toman decisiones en el país. Los gobiernos subnacionales, el gobierno central, los y las asambleístas, y tengo la sensación de que la sociedad ha empezado a marcar una enorme distancia de estas instituciones, de estos gobiernos o subdepartamentales o centrales, porque verdaderamente parecería que ha empezado a existir una distancia entre tu autoridad y tus necesidades entre las organizaciones que participan de esta iniciativa. Sí, efectivamente esto se percibe, ¿no? En realidad hay una fuerte demanda desde la sociedad hacia la política, ¿no? Para que la política mejore en su desempeño, en su rendimiento y en su calidad. Creo que al observar o al hacerse visible varios de los déficits de la política en términos de su polarización discursiva, que antes de lograr la integración a la sociedad, lo que ocasiona es mayor fragmentación. Es decir, la respuesta a la sociedad es una demanda, ¿no? Demanda por una mejora de estos desempeños, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que aprender más que de la política. La política tendría que aprender más de la sociedad, de las señales que la sociedad le está demandando, está transmitiendo, ¿no? Porque uno diría, la polarización se siente muchísimo más en lo discursivo que en lo social. En lo social hay dinámicas de integración, como son las fiestas, como son los encuentros, como es la vinculación de tú a tú que se da en las lógicas de encuentro de la juventud, y no se ve este desencuentro, esta lógica de exclusión, ¿no? Entonces, al parecer tenemos que ir empujando, y por eso esta confianza en la sociedad, ¿no? En términos institucionales, un poco la perspectiva desde el PNUD no es una perspectiva pesimista de que estamos entrando al desastre, pero tampoco es altamente optimista de decir, dando muchas señales en estos últimos años, precisamente a la política, para que pueda empezar a transitar una lógica de encuentro, una lógica de configuración de acuerdos, una lógica que atempere las posiciones extremas, una dinámica más asertiva en la que podamos agendar los asuntos que son de mayor preocupación, cómo salimos de la crisis en lo inmediato, cómo salimos de la crisis económica, y en lo inmediato y hacia adelante cómo volvemos a reimaginar una lógica de integración social, una lógica de construcción de una sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria. Luego de este trabajo que se está desprendiendo de estas iniciativas, ¿se va a trasladar a lo mejor una suerte de memoria o sistematización de lo que se haga hacia actores políticos, hacia candidatos, precandidatos, candidatas, precandidatas? Sí, en realidad lo que se quiere con estas acciones ciudadanas, y quizás ahí vale la pena un poco explicarte en qué consiste, en realidad es una convocatoria a todas estas organizaciones sin fines de lucro, para que puedan ser estas organizaciones las que en este marco de asuntos generales que hemos comentado, de preocupaciones, puedan proponer un conjunto de acciones y de iniciativas. Por un lado, algunas harán divulgación sobre las prácticas y los valores democráticos,
necesitamos consolidar más nuestra cultura democrática, nuestra cultura de paz. Otros harán pues propuestas de investigaciones para precisamente dirigirlas a que estas estén enmarcadas en la línea de agendar asuntos de reforma institucional. Creo que el país necesita empezar a identificar que necesitamos varias reformas que mejoren tanto la justicia como las dinámicas políticas, etcétera, y será la acción, etcétera, que puedan proponer cómo mejoramos estas prácticas o cómo las cambiamos también en algunos casos. Y también otras acciones están dirigidas a promover la incidencia de derechos, como son, por ejemplo, de jóvenes, como son, por ejemplo, de mujeres, todo el debate en torno al feminismo, todo generar una diseminación dirigidas a buscar visibilizar que la democracia tiene que ver con muchos asuntos vinculados a derechos, tiene que ver con muchos asuntos vinculados a construcción de una nueva forma de convivencia. Si bien la democracia no está peleada con las lógicas del pluralismo, del conflicto, siempre y cuando el conflicto es canalizado por mecanismos pacíficos y institucionales, ¿no? Entonces confiamos que va a ser la sociedad la que va a ir proponiendo. Esta es una convocatoria que tiene dos fases: por una parte que se presenten, que se hagan propuestas, y la segunda será la evaluación de estas propuestas, y una vez que se evalúen, a desarrollar Naciones Unidas. En realidad lo que ha hecho es movilizar recursos, y aquí vale la pena y es importante aclarar, son recursos de la cooperación de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del gobierno de Canadá, ¿no? Son recursos para poder transferirlos a las organizaciones para que puedan desarrollar estas acciones, ¿no? Creemos que muchas de ellas deberían ser tematizados, deberían ser discutidos en distintos espacios, tanto en el ámbito político decisional, ¿no? Para poder proponer si de verdad van a aparecer propuestas que mitiguen el conflicto, que mitiguen la polarización discursiva, van a ser insumos muy valiosos, que promocionarlas, desplegarlas, incentivarlas, porque de alguna manera así se descentra la monopolización de las decisiones o de las iniciativas. Si tenemos una sociedad civil con mayor capacidad desde distintos puntos del país, desde distintos sectores, pues estamos avanzando en construcción de pluralismo, estamos avanzando en construcción de democracia. Bien, de verdad quiero agradecerte mucho, Fernando, toda la información, las miradas que nos has compartido. Creo que en un tiempo en el que desoyendo o simplemente ignorando lo que pueden ser las visiones y las evaluaciones de ciudadanas y ciudadanos, creo que estas iniciativas nos ayudan a ver eso también, qué es lo que le está preocupando verdaderamente a la gente, y por lo tanto te lo agradezco y seguramente los vamos. Muy bien, nuevamente muchas gracias por este espacio, y siempre estaremos atentos a la convocatoria para poder informar cómo hemos avanzado en esta convocatoria y qué acciones la ciudadanía
va a ir desplegando con este apoyo. Gracias. Vuelve del otro lado, espérenos.